Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso 0 de física. Vamos a hacer un problema también relacionado con inducción. Antes hicimos uno de los primeros ejemplos más habituales y este es el segundo, ¿no? Que consiste en una situación un poquito diferente. Ahora tenemos una espira circular que tiene un cierto radio R, por ejemplo 2 centímetros, y está inmersa en un campo magnético que vale 0,12 teslas, que es uniforme, vale lo mismo en todos los puntos del espacio, es constante, no cambia en el tiempo. Pero ahora la corriente inducida, el fenómeno de inducción, va a ocurrir por el hecho de que esta espira la hacemos girar, como veis aquí, a través de un eje que la atraviesa y gira, por tanto, en ese sentido que aparece ahí. Nos dice además el problema que ese giro se realiza de forma uniforme, o sea que la velocidad angular de ese giro es constante. Nos podrían preguntar, por ejemplo, determinar cuánto vale el flujo magnético a través de la espira en un primer apartado, por ejemplo, y en un segundo apartado quizá pues calcular la fuerza electromotriz inducida, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Nosotros sabemos que aparece una fuerza electromotriz inducida según la ley de Faraday-Lenz cuando hay una variación de flujo magnético. ¿Y cuándo hay variación de flujo magnético? Pues el flujo magnético no es ni otra cosa que esto. Es decir, hay variación de flujo magnético cuando cambia esto que hay aquí. Y esto puede ocurrir por varios factores. Uno evidente es que cambiara el propio campo magnético. Otro es que cambiara la superficie del circuito, como por ejemplo ha ocurrido en el problema anterior. Y otro es que hubiera una variación de la orientación relativa de estos dos vectores, porque al haber un producto escalar de los dos, está involucrado el ángulo que forman. Y eso en realidad es lo que ocurre aquí. Fijaros, en la situación de partida, el campo magnético siempre va así. En la situación de partida la espira está así. El vector diferencial de S de la espira, lo pinto ahí en su centro, también está saliendo. Está saliendo. Porque recordar que era perpendicular a la espira. Bueno, puedo pensar que está saliendo o que estuviera entrando en el papel. Daría un poco igual, pero es perpendicular a la espira. Pero fijaros que a medida que esta espira rota, ese vector diferencial de S va cambiando, porque como es siempre perpendicular a la espira, va girando con ella, ¿sí? Por ejemplo, en el caso extremo, cuando la espira estuviera ya en esta otra orientación, ahora el vector diferencial de S y el B serían paralelos. Y cuando estuvieran en una situación intermedia, que esto pues yo me vais a perdonar, pero no soy un artista dibujando, cuando estuviéramos en una situación intermedia, de alguna manera el vector diferencial de S, lo que ocurriría es que formaría un cierto ángulo, llamémosle por ejemplo alfa, con el propio vector campo magnético. La idea es que como gira con una velocidad angular constante omega, el ángulo alfa lo podemos escribir simplemente como omega t, igual que pasa en los problemas de mecánica típicamente cuando hay movimientos circulares uniformes, ¿no? Si algo está rotando con velocidad angular constante, este ángulo que va describiendo este vector diferencial de S dando la vuelta a lo largo del movimiento, simplemente es el ángulo omega t. Claro, al estar girando la espira, por tanto, está variando el flujo magnético que atraviesa la espira. En esta situación, fijaros, de partida, no hay ninguna variación de flujo magnético, porque directamente no hay ninguna línea que atraviese la espira, está perpendicular. En esta segunda situación, sin embargo, el flujo sería máximo, y aquí sería una situación intermedia. Lo otro es a medida que la espira gira, está variando el flujo magnético que atraviesa la espira, y por tanto aparece una fuerza electromotriz inducida. Esa es un poco la física del problema. Ahora viene el cálculo, digamos. Bueno, vamos a calcular entonces en el apartado A, como nos dice, cuánto vale el flujo magnético. El flujo magnético es esta integral a lo largo de la propia espira, de la superficie de la espira, ¿sí? Estos dos vectores, hacemos su producto escalar, módulo del primero, módulo del segundo, coseno del ángulo que forman, que era ese ángulo alfa, que valía omega t. Fijaros que B y coseno de omega t salen fuera de la integral, no dependen para nada de la superficie, o sea, no tienen ninguna variable que tenga que ver con la superficie. Con lo cual te quedaría B por el coseno de omega t y te quedaría solo la integral de diferencial de S, que en el fondo no es más que S, la propia superficie de la espira, ¿sí? Que en este caso, al ser circular,
su área es pi r cuadrado. Luego eso sería el resultado, donde fijaros que el campo magnético es un dato, el radio también es un dato, pero ojo, nos falta calcular esta frecuencia angular. Esa frecuencia angular, sabemos que para un movimiento de este tipo se puede escribir como 2pi veces la frecuencia. Pero el dato que nos da no es la frecuencia, es el periodo. Bueno, no pasa nada, también lo podemos escribir como 2pi entre el periodo. ¿Sí? Como el periodo es 0,02 segundos, esto es 100pi. Eso es 100pi. Luego nos quedaría que el flujo magnético no es más igual que B por pi r cuadrado, que si hacéis la cuenta, esto sale 1,51 por 10 elevado a menos 4 por el coseno de 100pi, y el t queda aquí. No hay ningún problema en dejar aquí t, todo lo contrario, es que el flujo magnético efectivamente depende del tiempo. Como hemos dicho, depende de la orientación que tenga la espira. Por eso, de hecho, aparece una corriente, una fuerza electromotriz inducida. Bueno, como es flujo, pues ponemos las unidades del flujo. Fijaros que es fácil. B eran teslas y un área, pues teslas metro cuadrado. Y ese sería el valor del flujo magnético en cualquier instante de tiempo. Luego nos podrían pedir algún instante concreto, pues al principio, en tal instante, se podría sustituir simplemente y listo, ¿no? En el apartado B nos pregunta calcular cuánto vale la fuerza electromotriz inducida en la espiral. Simplemente tengo que derivar el flujo magnético. Bueno, pues la derivada es relativamente sencilla, ¿no? Voy a coger la expresión esta más general, para que sea un poco, no aquí directamente, ¿no? Lo voy a hacer aquí, esa derivada. Bueno, pues tengo B, bueno, el menos, perdona, B por el área de la espira. La derivada del coseno es el menos seno, fijaros que eso me quita este menos, seno de omega t. Y ojo, la derivada de lo de dentro con respecto al tiempo me saca aquí un omega. ¿De acuerdo? Si ahora entonces sustituimos los valores de B otra vez, de S, omega, que ya lo teníamos por aquí, 100pi, por cierto, que no le he puesto las unidades, radianes partido por segundo, o segundos a la menos 1, como queráis. Bueno, si sustituimos esto va a quedar 4,74 por 10 elevado a menos 2 por el seno de 100pi t, como es una fuerza electromotriz inducida, voltios. Ese sería el resultado. Fijaros que la fuerza electromotriz inducida sigue una función seno. Por eso, si uno lo pintara, pues seguiría una forma seno. Y por eso decimos que la corriente que esto generaría, ¿no? Pues esto si hubiera yo puesto que la espira tiene una cierta resistencia, la corriente inducida en ella no sería más que eso dividido de la resistencia que yo he puesto ahí. Ojo, esto es resistencia, no radio, Entonces, igual que tengo una fuerza electromotriz inducida, tendría una corriente inducida que seguiría esta forma seno, ¿sí? Por eso se dice que esto es un generador de corriente alterna. Fijaros, produce una corriente alterna que tiene esa función seno, con máximos y mínimos. Justamente el valor máximo de la fuerza electromotriz inducida, o mínimo, este valor máximo, o este valor mínimo de la fuerza electromotriz inducida serían esos 4,74 por 10 a la menos 2 voltios. ¿De acuerdo? O dividiendo por un valor de la resistencia, el dibujito sería equivalente para la corriente eléctrica. Luego veis que este de hecho es el fundamento de cómo se obtiene la corriente alterna, simplemente haciendo girar un circuito en presencia de un campo magnético. Ya hablamos en la teoría que eso de hecho es la principal utilidad que tiene la inducción, ¿no? Que de esta manera obtenemos la gran parte, la mayor parte de la energía que llega hasta nosotros. Bueno, espero que el problema haya resultado de interés. Hasta pronto.